Hola a todos, les habla el doctor Pedro Monsalve, acompañado por Gamer Kepmo. Hola. ¿No les parece conocida esa voz? Primero que todo quería darle las gracias a todos por sus reacciones y por sus comentarios positivos con el primer video que hicimos de las lesiones de los superhéroes Marvel. Y escuchando sus comentarios y sus sugerencias, me sugirieron que revisara el historial médico de Homero Simpson. Y hemos recopilado algunas escenas para entender cuánto ha sufrido este personaje a lo largo de las 32 temporadas que ha vivido. Bien, Homero, 2 agujeros para que veas. Cuidado, cuidado. ¿Te pasaste? Bueno, en este video es uno de los capítulos que a mí más me gusta, es cuando Bart se vuelve el niño milagro. Y todo comienza cuando Homero se atasca un balde en la cabeza que llenó con pegamento, pega loca o algo así, no se lo puede quitar y le pide a Bart que le abra unos orificios para poder ver. Bueno, se ve cómico, da mucha risa, pero desde el primer momento que yo vi este episodio a mí me daba escalofríos y todavía me da escalofríos cada vez que lo veo porque es una lesión gravísima, una lesión punzante, tal vez un poco exagerada en este capítulo, pero es algo que puede ocurrirle a cualquier persona, a todo el mundo, especialmente a los niños, lesiones con llaves, con clavos, con tornillos, con cualquier objeto punzante, agujas, es súper frecuente y puede ocurrir y depende de qué tan grueso sea este objeto punzante y qué tan profundo sea el nivel donde él penetra, depende de la lesión. Por ejemplo, puede tener lesión desde córnea, de cristalino, de retina y hasta de nervio óptico y puede perder el ojo. Entonces, si alguno de ustedes llega a vivir, que yo no quiero una lesión de este tipo, la primera sugerencia que se hace es no retiren el objeto del ojo. Vayan inmediatamente a un especialista que es el oftalmólogo, que él se va a encargar de darle el mejor tratamiento. Lo que ve aquí es el tinte radiactivo que inyectamos en el sistema circulatorio de su esposo. Pero doctor, todavía no inyecto el tinte. Dios mío. Hola. Vemos que Homero tiene... ¿cuántos años trabajando en la planta nuclear? 10 años. Bueno, en ese momento tenía 10 años. En ese momento 10 años, tienen 30 años la serie, o sea, tiene más de 20 años trabajando en una planta nuclear por lo menos, y es una persona que estaba expuesta crónicamente a energía radiactiva. Cuando están expuestas por largo tiempo, crónicamente, puede generar muchas alteraciones en el cuerpo humano, a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel de sistema cardiovascular, a nivel de piel. Sabemos, ampliamente sabido que Homero Simpson es infértil por culpa de la planta nuclear. Y todo eso se debe a su exposición a las radiaciones. Oye, no sabía que era infértil. Sí, ¿te acuerdas del capítulo donde ven los espermatozoides en el microscopio? Ajá. Mire la muestra de espermas de su examen físico. Homero, este es un nuevo análisis de grasa corporal. Golpeo sus carnes y veo cuánto tarda en pararse. Miren cómo se mueve. Luis, cancele la cita de la 1. Imposible no reírse. Imposible no reírse con eso. Da tristeza que eso cause tanta risa porque Homero es una persona que está sumamente enferma. Uno de los factores de riesgo más importantes que él tiene es la obesidad. Un paciente que es obeso grado 2 por lo menos, grado 2, grado 3 porque ha tenido sus momentos. Y el porcentaje de grasa corporal es altísimo, algo que sabemos que está asociado con aumento del riesgo cardiovascular, con enfermedades como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y bueno, la mortalidad altísima. Y a pesar de que es algo que nos da risa en la serie, no es un tema de juego que hay que tomarse muy en serio, hay que tomárselo a pecho y hacer algo al respecto. Cirujano bariátrico. Nunca había visto golpear así a mi papá. ¿De qué estás hablando? ¿No es papá el de calzón negro? ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué no vi? ¿Qué? Dios, ¿tan solo 6 segundos? Así se hace, Homero. ¡Juego de piernas! Según la habilidad de su oponente, Tatum ha tomado... Bueno, en este episodio vemos cuando Homero incursiona en el mundo del boxeo. Recordemos que comenzando el episodio, el Dr. Hibbert le diagnostica a Homero una condición que tiene una especie de hidrocefalia, un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo que hace que sea muy resistente a los traumatismos craneoencefálicos. Entonces él se enfrenta a una serie de adversarios de mala calidad y lo único que hace es quedarse quieto hasta que ellos se cansan y ellos mismos caen, se desmayan sobre la lona. Pero se enfrenta en esta ocasión con el equivalente del Mike Tyson de los Simpsons, que es Frederick Tatum, que es un
asesino en el ring. Esto es algo que ocurre frecuentemente en los boxeadores. Tienen múltiples lesiones en traumatismos cráneoencefálicos. Y a largo plazo ellos desarrollan una condición que se llama la encefalitis traumática crónica, que es como una especie de enfermedad neurodegenerativa que ocurre en el cerebro de estas personas. También es una lesión frecuente en gente que practica artes marciales de otro tipo y en los jugadores de fútbol americano. De hecho, esto tenía un nombre. En los años 20 esto se llamaba la demencia pugilística, que ya estaba sabido. Estos deportistas al retirarse terminaban siempre padeciendo de algún trastorno mental o psiquiátrico. Es más, han intentado incluso regular el boxeo. Desde los años 50 muchísimos médicos han querido prohibir el boxeo, pero bueno, es algo que no se ha podido hacer y se ha intentado regular la vestimenta protectora que usan los luchadores en el ring, pero el boxeo profesional se caracteriza porque ellos no usan protección. En cambio, el boxeo amateur, ellos usan protección y es más seguro que el profesional. Usan como los casquitos estos que... Usan los protectores, la cara. Que en el boxeo profesional no lo hacen. No lo hacen. Tiene que contar con que tengan esa capa de líquido encefalorraquídeo. Sí, a menos que tengas la capa de líquido encefalorraquídeo, Homero, que no es sano tampoco. Hoy Feria de Ciencias. Ahí tiene, disfrute su pulgar, La circulación empieza a volver y el sujeto se prepara para una larga y dolorosa recuperación. Que bueno, esta lesión me la consultó particularmente Kevin, ¿verdad? Sí. ¿Qué duda tenías? Eso, que si era posible que a alguien le pudiesen coser el dedo, o sea, que se cortara el dedo y lo pudiesen coser y siguiera funcionando. Sí, esta es una pregunta que mucha gente hace, que no estamos bien informados al respecto. En teoría, técnicamente es posible reimplantar un dedo o un apéndice o incluso una mano que ha sido cortada, pero tiene que haber ciertas condiciones. La primera es que el corte tuvo que haber sido limpio, es decir, un corte, por ejemplo, con un cuchillo, un instrumento cortante que haya hecho en un solo movimiento, como un hacha o una sierra. Por ejemplo, si se te cae un objeto pesado y te aplasta la mano y te la arranca, no va a servir, no va a ser posible. Y la otra es que tiene que hacerse el reimplante entre las 4 a las 6 horas inmediatamente luego de haber tenido el accidente. Una cosa que mucha gente hace, que piensa, es que hay que colocar el dedo o lo que se haya cortado en hielo. Eso está bien, pero no se puede colocar directamente sobre el hielo. Eso se tiene que colocar de la manera más estéril posible dentro de un recipiente, una bolsa Ziploc, y la bolsa va dentro de un envase con hielo frío, y eso es lo que se tiene que llevar al médico. En el capítulo vemos que Gino hace la sutura en el salón de clase con un hilo de coser, y es un poquito más complejo que eso. Eso requiere una cosa que se llama microcirugía, que es una cirugía muy especial que se hace con un microscopio, porque hay que unir y empatar nervios y los vasos sanguíneos. Pero sí es posible. Es posible. Eso es lo que quería saber. Es posible. Horóscopo estúpido. Horóscopo estúpido. Este es uno de los episodios de La Casita del Horror, sí. No me acuerdo cuál número es. Que Homero al final muere, ¿no? Por un brócoli. Sí. Sí, dice que es el vegetal más peligroso que existe. Mentira, va al infierno. Va al cielo, pero tiene que hacer una prueba y luego va al infierno. Termina yendo al infierno. ¿A dónde más va a ir Homero? Sí. Pues un pico, un pico le cae en la parte frontal a Homero y bueno, a la velocidad que iba, evidentemente le hace una fractura del hueso frontal y con lesión del lóbulo frontal del cerebro. Y estaba manejando una lesión de ese tipo, bueno, te deja inconsciente. Puedes sobrevivir, es posible, ha habido casos de lesiones de ese tipo, las pacientes sobreviven, pero tiene secuelas importantes. Específicamente el lóbulo frontal, que es el donde se maneja la personalidad de los individuos, se ven alterados algunos comportamientos, pero eso se ve después que se recupera. Entonces habría que ver cómo sigue Homero. Aunque con el tiempo se ha hecho más estúpido, así que es posible que esto haya tenido algo que ver. Antes de seguir, quiero darle las gracias a nuestro sponsor de hoy, Chianchi Medical, quienes gentilmente me regalaron este super gorro de Homero Simpson que viene perfecto para el episodio de hoy.
y para mí particularmente que me encanta expresar lo geek que soy a través de mi indumentaria. Y bien sea Los Simpsons, Marvel, DC o la serie que a ustedes les guste, ellos tienen algo que seguramente les va a encantar. Revisen su cuenta que es @chianchimedical, busquen en su catálogo de tapabocas, de gorros, de indumentaria quirúrgica para que vayan a operar y a trabajar con el mejor estilo. Tranquilo, Simpson. Solo lo mandé llamar para saludarlo. ¡Y despedirlo! ¡Largo de aquí! Pero espere. Tal vez me precipite. Está bien capacitado en la holgazanería. Pero no se preocupe, Homero. Soy un hombre paciente. Para enterrar gente. Su indolencia es muy poco productiva. ¿Qué? ¡Es un mentecato! Como bien sabido, un paciente obeso con enfermedades cardiovasculares probablemente sea hipertenso, probablemente sea diabético y bueno, todo eso a largo plazo se manifiesta como pequeños trombos que están tapando los vasos principales del corazón y un evento estresante como es estar frente al señor Burns que está a punto de despedirte puede desencadenar un episodio de estos, un infarto agudo miocardio. Aunque este infarto parece masivo, parece un infarto fulminante, él debió haber muerto inmediatamente, pues, porque no recibió ningún tipo de resucitación cardiopulmonar. Smithers simplemente se limitó a verle el pulso, que eso está muy bien, hay que ver el pulso de las personas siempre que ocurra un evento de esto, pero tuvo que haber empezado a hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar, que es hacer la respiración boca a boca y sobre todo las compresiones torácicas. Señor Simpson, temo que tiene alojado un crayón en el cerebro. ¿Tengo un crayón en el cerebro? Pero me han hecho miles de radiografías de la cabeza porque nadie lo había visto. Yo puedo responder. Verán, siempre que sostengo una radiografía lo hago en esta forma. Mi pulgar debió cubrir el crayón cada vez. Encontraré la salida. ¿Tiene alguna idea de cómo pasó? Aquí vemos una de las fallas del Dr. Hibbert, que no es tan confiable como ustedes piensan. Pronto vamos a estar discutiendo eso. Una de las cosas clásicas e icónicas de Los Simpsons es que Homero tenía un creyón alojado en el lóbulo frontal de su cerebro. Eso aparentemente era porque cuando era un niño él se los introducía por la nariz y se los sacaba después y se le olvidó sacarse el último. Eso es muy gracioso, pero es poco posible que pueda ocurrir porque afortunadamente hay un huesito que está dividiendo lo que pasa por la nariz y separa la bóveda craneal, que se llama el hueso criboides, que es un hueso que parece como un filtrico, está lleno de huequitos, por ahí pasan unas terminaciones nerviosas y puede fracturarse. De hecho, si pasa un elemento fuerte o un traumatismo se puede fracturar, pero es poco probable que Homero lo haya hecho y se haya retirado el creyón sin haber tenido ningún problema ni ninguna secuela en ese momento. Lo que se haya quedado incrustado en él. Se pudo haber, sí, se lo pudo haber colocado y se lo pudo haber empujado, pero eso, la fractura se manifiesta con muchísimo dolor, incluso se libera líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que envuelve las estructuras nerviosas, y eso es una emergencia, una urgencia inmediata. Hay que llevarlo a la emergencia porque es muy doloroso y bueno, puede acarrear un montón de consecuencias mortales. Otra cosa que es graciosa es que él hace referencia a que a lo largo de su vida se ha hecho muchas radiografías en la cabeza y que nunca se había visto. Primero, las radiografías no sirven para ver el cerebro no se ve en las radiografías. Las radiografías nada más sirven para ver hueso. Para poder ver el cerebro, el mejor estudio es una tomografía o una resonancia magnética. Esto es más doloroso de lo que parece. Aquí vemos uno de los episodios clásicos donde Bart se consigue un hermano mayor para darle celos a Homero y se le mintió diciendo que Homero lo había vendido en un juego de póker, y cuando se consiguen finalmente en el acuario se ocurre una pelea, un confrontamiento entre ambos. Muy gracioso. El sonido es ciertamente doloroso, es una lesión muy grave. En el mejor de los casos, bueno, tú puedes haber tenido una lesión de columna sin haber sección de la médula espinal,
pero cuando ocurre sección de la médula espinal esto es súper grave porque viene dado por una paraplejía. O sea que Homero se hubiese quedado sin capacidad de mover las piernas. Y dependiendo también del nivel y la altura a la que ocurra, es la cantidad de falla motora que él va a tener. Generalmente las lesiones lumbares son las que producen solamente paraplegia, pero las lesiones que son más arriba, como son las torácicas o las cervicales, pueden dejar incluso cuadriplegia. O sea que no podría mover ni los brazos ni las piernas. Homero es un campeón, de verdad que Homero aguanta coñazos parejos. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran situación de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! Y le salen los niñitos viendo para abajo, muy gracioso. Bueno, yo creo que si uno habla de lesiones de Homero Simpson, lo primero que nos viene a la cabeza es la caída del barranco, que es una de las cosas más icónicas que han ocurrido en los Simpsons, y la más dolorosa que ha experimentado Homero, que se cayó del barranco Springfield, ¿cómo es que se llama? Del cañón Springfield, que este capítulo Bart se vuelve como un temerario, como un intrépido, entonces con las piruetas, con la patineta, e inspirado por un personaje que si ustedes se saben el nombre, me lo dicen en los comentarios, a ver si qué tan buena memoria tienen de estos capítulos. Me llama la atención que uno de los pocos episodios donde pintan sangre y Homero se ve sangrando, que bueno, no sé si ahora Disney lo permita. Bueno, nadie puede sobrevivir a una lesión de este tipo. Primero que cayó, si ven la textura, la superficie del barranco, era picuda, muchos traumatismo en extremidades, traumatismo en tórax, traumatismo craneoencefálico. Y además que la patineta le pega y de paso cuando lo están rescatando, que lo están subiendo, están dándose golpes por la cabeza con la pared del barranco. Fue demasiado gracioso cuando lo vi por primera vez y todavía me causa mucha risa, pero es una lesión terrible, grave. Y bueno, afortunadamente estamos en el universo de los Simpsons, donde Homero puede soportar todas esas cosas, pero eso nada más ocurriría allí. Pobre el del médico que tenga que atender a Homero, porque sí, es que cuando llega un paciente sí a la emergencia es agobia por la cantidad, es abrumadora la cantidad de lesiones que tiene, y el trabajo que hay que hacer es exhaustivo, porque hay que evaluar todo el cuerpo del paciente, hacer radiografías y estudios de imagen de todo el cuerpo también para ver qué grado de lesión tiene. Es de verdad que es todo un reto para el cirujano de trauma y para la gente que trabaja en la emergencia atender este tipo de casos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta revisión del historial médico de Homero Simpson y les haga apreciarlo un poquito más con todo lo que él ha sufrido. Por favor, como siempre, todas sus dudas y comentarios, sugerencias, escríbanos a mi cuenta que es @drpedromonsalve y a la cuenta de @gamerkepmo, que estamos atentos a todas sus sugerencias y nos vemos en el próximo video.